Mi esposo pertenecía a un linaje de la mafia que tenía prohibido salir del país. Por eso, cuando descubrí que había dejado embarazada a mi prima, no le pedí el divorcio. Solicité la residencia permanente en el extranjero. Una vez que cruzara la frontera, Carlos Castillo jamás podría seguirme. Y él no tenía la menor idea de que mi vuelo salía en 3 días. Había pasado semanas preparándolo todo sin usar ninguna cuenta conectada a los Castillo. Transferí mis ahorros personales en pequeñas cantidades. Envié copias de mis documentos por correo a una amiga en el extranjero y registré el antiguo apartamento de mis padres como mi última dirección. Nadie en la organización de Carlos vigilaba los trámites de residencia. La aprobación que llevaba en mi bolso era más valiosa que cualquier joya, porque creaba la única distancia que su poder no podía acortar. Aquella regla no era simbólica. El poder del linaje de los Castillo dependía de que permanecieran dentro del país. Carlos podía enviar hombres, dinero y amenazas al extranjero, pero cruzar la frontera él mismo le costaría el apellido y la autoridad que valoraba más que su propia vida. Los oficiales de inmigración reconocieron mi apellido. Susurraban sobre el hombre poderoso que supuestamente me adoraba, y se preguntaban por qué una mujer querría alejarse de él. El mundo conocía a Carlos como un heredero frío y disciplinado que jamás había permitido que otra mujer se le acercara. Pero entonces me conoció en una gala universitaria y me cortejó con una intensidad que acaparó los titulares. Llenó el cielo de fuegos artificiales, recordaba cada una de mis preferencias, y una vez condujo bajo una tormenta solo porque mencioné que se me antojaban unos croissants de chocolate. Cuando mis padres murieron, abandonó un viaje de negocios y regresó a casa para abrazarme. Organizó su funeral, durmió afuera de mi habitación cuando el dolor no me dejaba conciliar el sueño, y obligó a cada miembro de su familia a jurar que me tratarían como a una Castillo. Su protección se sentía absoluta. Ese pasado fue la razón por la que la traición con Valeria no pareció real al principio. Había confiado en el hombre que me sostuvo durante mi peor pérdida más de lo que confiaba en mis propios ojos. Todavía me tienes a mí, Isabela. Jamás te dejaré. Me casé con él porque creí en esa promesa. Hace 5 meses, mi prima Valeria se mudó a nuestra casa mientras yo la ayudaba a buscar trabajo. Llegó con 2 maletas, sin ahorros y con historias sobre parientes que la despreciaban. Le di ropa para sus entrevistas, la presenté con empleadores y la defendí cuando el personal de servicio cuestionó por qué deambulaba por las habitaciones privadas. Cada gesto de amabilidad le abrió un nuevo camino hacia el centro de mi matrimonio. Carlos se acostó con ella en el sofá, en la cocina y en nuestra propia cama. Me enteré de los lugares por los rastros que ninguno de los dos se molestó en ocultar, y por los mensajes que Valeria me enviaba para probar cuánto sabía. Había entrado en nuestra casa pidiendo ayuda, y terminó tratando cada habitación como una prueba de que podía quedarse con lo que me pertenecía. De camino a casa desde la oficina de inmigración, Valeria publicó una foto del perfil de un hombre junto a la imagen de una ecografía. La cuenta estaba restringida para que solo personas seleccionadas pudieran verla. Valeria quería que me diera cuenta sin darme pruebas que yo pudiera mostrarle fácilmente a la familia. Otras publicaciones mostraban manos recortadas, reflejos y regalos que reconocí de nuestra casa. No me estaba ocultando la aventura. Estaba midiendo cuánta humillación aceptaría yo antes de reaccionar. La felicidad es tener un bebé con el hombre que amas, decía el texto. Reconocí a mi esposo de inmediato. Carlos me recibió en la puerta y me abrochó un collar al cuello. Feliz aniversario del día en que nos conocimos. Hice traer la cena en avión directamente de Europa. Cuando le dije que me sentía mal, llamó a médicos privados, compró suplementos, él mismo calentó leche y se quedó a mi lado hasta que me quedé dormida. Podía embarazar a otra mujer y al mismo tiempo interpretar al esposo perfecto sin pasar por alto un solo detalle. Eso fue lo que hizo posible mi partida. Si Carlos se hubiera vuelto abiertamente cruel, tal vez lo habría enfrentado. Pero su ternura demostraba que podía traicionarme sin alterar en absoluto su rutina, lo que significaba que ninguna promesa ni disculpa podría volver a hacer seguro nuestro matrimonio. Tarde esa noche, me desperté con sed y encontré a Valeria abrazándolo en el pasillo. Le diste un collar carísimo, se quejó ella. Yo también quiero uno. Si yo no soy feliz, tu bebé tampoco lo será. Carlos la apartó. Recuerda tu lugar. Amo a Isabela. Si ella se entera de esto, lo nuestro se acaba. Luego sacó un segundo collar, con el mismo diseño que el mío pero en otro color, y se lo entregó. Valeria sonrió. ¿De verdad le tienes tanto miedo a que se vaya? Sí. No puedo vivir sin ella. Si me deja, me volveré loco. Regresé a la cama antes de que me viera y conté en silencio los días que me quedaban. 3. A las 3 de la mañana del día siguiente, una mujer en el complejo familiar acusó públicamente a su esposo de tener una amante. Carlos me cubrió los oídos. No escuches esa inmundicia. ¿Todos los hombres terminan traicionando a sus esposas? Pregunté. Él se tensó. Yo no puedo traicionarte. Si alguna vez elijo a otra mujer, que el apellido Castillo muera conmigo. Que me arrebaten mi posición, mi herencia y mi autoridad. Para un heredero Castillo, perder su apellido era peor que la muerte. Hizo aquel juramento sabiendo que ya lo había roto. La misma boca que prometía su propia extinción si elegía a otra mujer había besado a Valeria y reclamado a su hijo no nacido. Nada te alejará de mí, prometió. Sus amigos más cercanos repetían la misma farsa. Me llamaban la única mujer capaz de controlar a Carlos y describían a Valeria como una prima indefensa bajo nuestra protección. Más tarde, encontré mensajes que demostraban que ellos mismos habían reservado habitaciones de hotel, cambiado reservaciones de cena y advertido a Carlos cada vez que yo regresaba a casa temprano. La traición se había vuelto comunitaria. Hombres que brindaban por nuestro matrimonio lo ayudaban a proteger el embarazo que podía destruirlo, para luego sonreírme en la mesa y preguntar cuándo planeábamos tener hijos Carlos y yo. Detrás de él, Valeria apareció vestida para un evento social. En el momento en que mencionó que iba a conocer a otro hombre, el rostro de Carlos cambió con unos celos inconfundibles. Se recuperó rápido, y me llevó a celebrar nuestro aniversario de bodas. Un restaurante privado resplandecía con velas mientras afuera los fuegos artificiales deletreaban su amor por mí. A mitad de la cena, uno de sus hombres le susurró que Valeria había intentado suicidarse. Carlos se levantó tan rápido que su silla golpeó el suelo. Surgió algo urgente, volveré por ti. Jamás regresó. Cerca del amanecer, tomé un taxi a casa y lo encontré en la puerta. Me abrazó y se disculpó, fingiendo aún que Valeria era solo un problema familiar. Adentro, ella estaba sentada en el sofá con pijama de seda, con una marca oscura de beso en el cuello. Aseguró que su novio la había arrastrado a la fuerza fuera del evento. Más tarde, abrí la puerta del baño y vi a Carlos sujetándola de la barbilla. Vuelve a intentar ver a otro hombre, le advirtió. Los ojos de ella se encontraron con los míos por encima del hombro de él. Soy tuya, le dijo con dulzura. ¿No es suficiente con eso? Esa noche Carlos se despertó de una pesadilla y buscó desesperadamente en la cama hasta que me encontró. Me rodeó con ambos brazos y susurró que perderme era lo único a lo que le temía.
Me quedé inmóvil bajo su abrazo, pensando en el pase de abordar oculto dentro de un libro en mi estudio. Carlos creía que la proximidad significaba posesión. No tenía idea de que yo ya había planeado apagar mi teléfono justo después de que el avión abandonara el espacio aéreo nacional. Te fuiste, susurró. No podía encontrarte. Mañana, su pesadilla se haría realidad. Insistió en llevarme a su oficina para mi último día en la ciudad. Una antigua colega de inmigración me reconoció. Me enteré de que presentaste los papeles para salir del país, me dijo. ¿Carlos lo sabe? Su voz resonó detrás de mí. ¿Salir del país? Aseguré que mi colega se refería a ella misma, que era quien iba a emigrar. Ella entendió mi mirada de advertencia y confirmó la mentira. Carlos me estrechó entre sus brazos con el corazón desbocado. Me asustaste. Mi linaje nunca puede salir de la ciudad. Los cónyuges pueden irse, pero yo jamás podría seguirte. Si he hecho algo malo, golpéame, grítame, incluso mátame, pero no te vayas. Lo entiendo, respondí. Esa noche me llevó a un restaurante que pertenecía a uno de sus amigos. Su círculo íntimo, que me llamaba Doña, desalojó el lugar solo para mí, y bromeaba diciendo que yo era el corazón de Carlos. Valeria llegó sin invitación. Estando en el baño, un número desconocido me envió un mensaje. Si le digo que me duele el estómago, ¿crees que se quede contigo? Cuando regresé a la mesa, Carlos ya estaba de pie. Tengo que resolver algo. Vuelvo enseguida. Valeria se fue momentos después afirmando que su novio había llegado. Pasaron las horas. Carlos no regresó. Sus amigos se ofrecieron a llevarme a casa. Al llegar al auto, recordé mi bolso y volví a entrar. Sus voces resonaban desde la sala privada. Por fin sacamos a la doña de aquí. No sé cómo hace Carlos para seguir fingiendo frente a su esposa. Él y Valeria llevan 3 horas en eso. Ella está embarazada, y aún así no pueden controlarse. Al menos el don encontró a alguien nuevo. Claro que lo encubrimos. Todos se echaron a reír. Esos eran los mismos hombres que vaciaban restaurantes cuando yo entraba y me llamaban el corazón de la familia Castillo. Su respeto siempre había sido otra farsa, mantenida por órdenes de Carlos. Todos sabían que aquellos hombres que me sonreían y me llamaban doña llevaban meses ayudando a mi esposo a engañarme. Recogí mi maleta y me dirigí directamente al aeropuerto. El conductor me preguntó si me iba de vacaciones. No, respondí, viendo cómo la ciudad de Carlos desaparecía detrás de mí. Voy a emigrar. Mi teléfono comenzó a sonar justo cuando el aeropuerto apareció a la vista. Lo apagué. Las luces de la cabina se atenuaron mientras el avión se inclinaba hacia las nubes, dejando atrás la cuadrícula de la ciudad abajo, como un lecho de brasas moribundas. Cuando la azafata pasó junto a mi asiento ofreciéndome un vaso de agua tibia, le di las gracias en voz baja y volví a mirar por la ventanilla ovalada. Abajo, la costa era una media luna oscura donde la tierra chocaba con el océano negro. Más allá de esa línea, estaba el espacio aéreo internacional. Metí la mano en el bolso, saqué mi teléfono y mantuve presionado el botón de encendido, hasta que la pantalla se apagó por completo. Saqué la tarjeta SIM, registrada bajo mi apellido de soltera hacía años, la partí limpiamente por la mitad, y la guardé en el bolsillo de mi abrigo para desecharla en la terminal al aterrizar. Durante 3 años, Carlos Castillo había construido una fortaleza a mi alrededor. Había sobornado a mis médicos, seleccionado a mi equipo de seguridad, filtrado mi correo y planificado mis días, bajo la apariencia de una adoración tan asfixiante, que el mundo la confundía con romance. Pero había olvidado un detalle crucial. Había construido su imperio sobre un antiguo decreto de linaje. El juramento Castillo no era una metáfora. Estaba escrito en los cimientos de su territorio, jurado ante el alto consejo de las 8 familias. El patriarca que diera un paso más allá de la frontera soberana sin el consentimiento unánime del consejo, o que abandonara su suelo para perseguir una causa personal en el extranjero, perdía su título, su protección y su vida. Su autoridad existía únicamente dentro del perímetro marcado por la sangre de sus ancestros y el asfalto. Fuera de él, Carlos Castillo era simplemente un hombre con un blanco en la espalda, y sin un reino que lo protegiera. Podía enviar su dinero al otro lado del océano, podía enviar a sus sicarios, sus abogados, sus sobornos y sus amenazas, pero jamás podría bajar de un avión para volver a mirarme a los ojos. El vuelo duró 9 horas. No dormí. Vi el amanecer despuntar sobre el Atlántico, pintando el manto de nubes con tonos de un violeta frío y translúcido. Cuando las ruedas tocaron tierra en el aeropuerto de Zúrich, el aire que entró por las puertas abiertas era fresco, cargado con el olor a pino, piedra mojada y nieve. Crucé la zona de llegadas internacionales con un solo bolso de cuero colgado del hombro. El oficial de inmigración en la ventanilla suiza miró mi tarjeta de residencia permanente recién emitida, selló mi pasaporte con un chasquido suave y me lo devolvió. Bienvenida a Suiza, señora, dijo en un inglés pausado y sin acento. Gracias, respondí. Crucé las puertas de vidrio hacia el vestíbulo principal, sintiendo el peso del anillo de los Castillo en mi pulgar derecho. Me lo quité, caminé hacia un contenedor de reciclaje de acero cerca de un puesto de café y lo dejé caer dentro. No hizo ningún ruido al desaparecer entre la basura. De vuelta en la ciudad, el amanecer despuntaba sobre la propiedad de los Castillo. Carlos llegó a la villa a las 6:15 de la mañana. Su abrigo hecho a medida olía ligeramente a tabaco dulce y al perfume de vainilla de Valeria, una fragancia de la que ella se había aplicado en exceso deliberadamente. Al salir del apartamento de ella, entró en la suite principal esperando encontrarme dormida. Era su rutina. Después de una larga noche de negocios familiares, se quitaba el reloj, se desvestía, se deslizaba entre las sábanas frías a mi lado, y me rodeaba la cintura con su pesado brazo, anclándome contra su pecho como para demostrarse a sí mismo que su oscuro mundo no había contaminado la pureza que conservaba en casa. Isabela, llamó suavemente, entrando en el oscuro dormitorio. La cama estaba hecha. La colcha de seda lucía perfectamente estirada, sin una sola arruga. Carlos se detuvo, frunciendo el ceño. Caminó hacia el baño contiguo, vacío. Las encimeras de mármol estaban despejadas, salvo por su propio neceser de cuero y sus costosas colonias. Abrió el vestidor. La mitad del espacio estaba vacío. Mis abrigos de invierno, mis vestidos diarios, mis zapatos y el baúl de cuero antiguo que me había dejado mi madre habían desaparecido. Solo quedaban los vestidos de gala que él me había comprado, los trajes de terciopelo para los eventos benéficos, los vestidos de seda con incrustaciones de diamantes para las cenas familiares, y los trajes de sastre que insistía en que usara cuando me paraba a su lado frente a sus hombres. Carlos se quedó helado en el centro del vestidor. Una fría punzada de pavor, aguda y desconocida, le golpeó el pecho. Corrió de regreso al dormitorio, buscando desesperadamente con la mirada por toda la habitación, hasta que sus ojos se posaron en la mesita de noche. Sobre una pequeña hoja de pergamino color crema, estaba el collar de diamantes que me había abrochado al cuello hacía apenas 2 noches por nuestro aniversario.
Al lado, se encontraban mi copia de la llave maestra de la casa y un pequeño sobre blanco. Sus manos, esas manos que habían firmado órdenes de ejecución y manejado millones en ingresos ilegales, temblaron mientras abría el sobre. No había ninguna carta, ni reclamos, ni lágrimas derramadas sobre el papel. Dentro solo había un recibo doblado del Registro Municipal de Inmigración, sellado con el membrete oficial del Departamento de Estado, que confirmaba la cancelación de mi residencia nacional y mi registro como inmigrante en el extranjero. Adjunta había una copia del decreto familiar con una sola línea resaltada en tinta roja. La sangre del heredero pertenece al suelo. Dar un paso más allá de la frontera es renunciar al apellido. Carlos dejó caer el papel. Su pecho se agitaba como si lo hubieran golpeado con una barra de hierro. No, murmuró con la voz quebrada en el silencio de la enorme habitación. No, no, no. Sacó su teléfono y marcó mi número. El número que ha marcado no está disponible o ha sido desconectado. Marcó una y otra vez. Se presionó el teléfono contra el oído con tanta fuerza que la pantalla se agrietó contra sus nudillos. Estrelló el aparato contra el espejo de cuerpo entero, rompiendo el vidrio en 1000 pedazos brillantes. ¡Marcos! Rugió, y su voz resonó por los pasillos abovedados de una villa despojada de toda su fría y disciplinada compostura. Marcos, entra aquí. En cuestión de segundos, su principal lugarteniente, Marcos. El mismo hombre que lo había ayudado a organizar las suites privadas de hotel para Valeria. Entró de golpe en la habitación con el arma desenvainada, esperando encontrar a un asesino. En su lugar, halló a Carlos Castillo de rodillas frente a un armario vacío, aferrando un pañuelo de seda que yo había olvidado en un estante, con los ojos abiertos de par en par, inyectados en sangre y completamente desquiciados. ¿Dónde está?, susurró Carlos, levantándose lentamente, con la postura rígida y las manos temblando violentamente. ¿Dónde está mi esposa? Marcos tragó saliva, mirando el armario vacío. ¿Doña Isabela? Jefe, ¿ella? Estaba en el restaurante anoche. La trajimos. No está aquí, gritó Carlos abalanzándose hacia adelante y agarrando a Marcos por las solapas del traje, estampando al soldado de 1,88 m de estatura contra el marco de la puerta. No está en esta casa. Sus cosas no están. Encuéntrala. Cierra los aeropuertos. Bloquea los puentes. Ahora. Jefe, el aeropuerto. ¡Hazlo!, rugió Carlos, con lágrimas de pura rabia y pánico brotando de sus ojos oscuros. Si un solo avión despega de esta ciudad, desollaré vivo a cada oficial de la frontera. Encuéntrala. Para el mediodía, el complejo de los Castillo estaba bajo estado de sitio, no por un rival externo, sino por su propio señor. Decenas de camionetas negras recorrían a toda velocidad las calles de la ciudad. Los hombres de Carlos invadieron la estación central de trenes, los aeródromos privados y las terminales de autobuses. Pero era demasiado tarde. En el despacho de techos altos de la mansión Castillo, el jefe de inteligencia de la familia estaba de pie frente a Carlos, con la cabeza baja, sosteniendo una tableta digital. Sentado frente a él en un sillón de cuero, estaba Carlos. No se había lavado la cara, ni peinado, ni cambiado la ropa de la noche anterior. El aire en la habitación era asfixiante, pesado por el olor a whisky barato y humo rancio. Habla, ordenó Carlos, con una voz ronca e inerte. Jefe, doña Isabela abordó el vuelo 402 con destino a Zúrich, a las 11:45 de la noche de ayer, dijo el jefe de inteligencia en voz baja. Su vuelo cruzó la frontera nacional a la 1:12 de la madrugada. Carlos no se movió. Una quietud aterradora y silenciosa se apoderó de él. ¿Zúrich?, susurró. Sí, jefe. Solicitó la residencia permanente en el extranjero hace 6 semanas. Usó una cuenta bancaria antigua e independiente que su padre abrió antes de morir. Liquidó pequeñas sumas a lo largo de 30 días. Nunca lo suficiente para activar nuestros sistemas de monitoreo financiero. Usó su apellido de soltera para la solicitud de la visa. Carlos cerró los ojos. Hace 6 semanas. Hace 6 semanas fue cuando Valeria le mostró por primera vez la ecografía en la cocina, mientras yo estaba fuera comprando provisiones. Hace 6 semanas fue cuando él había arrastrado a Valeria a la despensa. Le había besado el cuello y le había dicho que se callara, asegurándole que Isabela era dócil, inocente, y que jamás sospecharía nada. Ella lo sabía. La revelación golpeó a Carlos como un impacto físico, dejándolo sin aliento. No se había sentido mal por la cena. No había estado cansada. Se había sentado en esa mesa, viéndolo colocarle un collar carísimo, sabiendo que en 48 horas lo borraría de su vida para siempre. Prepara el jet, dijo Carlos en voz baja, abriendo los ojos que estaban desprovistos de cualquier brillo. Volamos a Suiza. El jefe de inteligencia palideció. Jefe, no puede hacer eso. Carlos se levantó, y su mano buscó de inmediato el pesado revólver de plata que descansaba sobre su escritorio. He dicho que prepares el jet. Carlos, escúchame. Intervino Marcos dando un paso al frente con voz desesperada. Los ancianos ya han sido notificados de que cerraste las fronteras de la ciudad sin motivo. Esta mañana don Vicente ya está haciendo preguntas. Si subes a un avión y cruzas la frontera internacional sin la aprobación del Consejo, pierdes el apellido Castillo. Pierdes el título. Las familias menores se volverán contra nosotros antes del anochecer. Nos masacrarán. No me importa el título, rugió Carlos, golpeando el escritorio de caoba con el puño tan fuerte que la madera se partió. No me importa el Consejo. Tráiganla de vuelta. Está en Suiza, le gritó Marcos de vuelta, llevado a la desesperación por la locura de su jefe. Tiene estatus de residencia diplomática. No podemos sacarla de una nación europea con hombres armados sin desatar una guerra internacional. Y tú jamás podrás poner un pie en suelo suizo sin perder todo lo que construyó tu padre. Entonces envía hombres, exigió Carlos, sujetando de nuevo a Marcos por el cuello de la camisa, con el rostro a centímetros del de su lugarteniente. Envía a Simón, averigua dónde se está quedando. Llévala a una casa cerca de la frontera. Me pararé justo en la línea divisoria si es necesario, pero la quiero a la vista. En ese momento, las pesadas puertas de roble del despacho se abrieron de par en par. Valeria entró en la habitación. Llevaba una bata de seda holgada y tenía la mano apoyada con delicadeza sobre su vientre apenas perceptible. Había escuchado el caos en toda la casa. En su mente, la repentina partida de Isabela era la victoria definitiva. La esposa se había ido. El obstáculo había sido eliminado. Ahora el espacio al lado del heredero estaba vacío, esperándola a ella y a su hijo. Carlos, mi amor, comenzó Valeria, dulcificando la voz con un tono lastimero, pasando de largo junto a los lugartenientes que lucían visiblemente incómodos. ¿Por qué gritas? Los sirvientes están asustados. No deberías estresarte por una mujer que te abandonó. Es evidente que no te amabas y huyó como una cobarde. Un chasquido seco congeló la habitación.
Carlos se había movido tan rápido que el aire pareció romperse. El pesado cañón de su revólver de plata estaba presionado contra la frente de Valeria, empujando su cabeza contra la pared. Valeria ahogó un grito, con los ojos abiertos de par en par por el terror más absoluto. La delicada sonrisa de triunfo desapareció de su rostro. Carlos, gimoteó, levantando las manos temblorosas. Carlos, ¿qué haces? Soy yo, Valeria. Llevo a tu hijo. El rostro de Carlos era una máscara de odio frío y demoníaco. Su pulgar echó hacia atrás el percutor del arma. El clic resonó en la habitación silenciosa como un trueno. Tú, susurró Carlos, con una voz que temblaba con una rabia tan profunda que resultaba antinatural. Tú trajiste esta peste a mi casa. No, Carlos, por favor. Ella se fue porque era débil. Yo soy la que se queda. Te amo. No eres nada, dijo Carlos, clavando sus ojos en los de ella con un asco tan absoluto que hizo que las rodillas de Valeria flaquearan. Eres una picazón que me rasqué porque fui lo suficientemente estúpido como para creer que mi esposa jamás me dejaría. Eres un parásito sucio e intrigante que usó mi amabilidad para envenenar mi hogar. Llevo al heredero de los Castillo, sollozó Valeria, mientras las lágrimas le corrían por el rostro, estropeando su maquillaje. No hay ningún heredero de los Castillo, sentenció Carlos con frialdad, bajando la voz hasta convertirla en un susurro gélido. Si Isabela no regresa, el apellido Castillo muere conmigo, lo juré. Y si esa criatura en tu vientre llega a nacer, jamás llevará mi apellido. Jamás tocará mi dinero, y jamás se sentará en esta casa. Vivirás en una cabaña en el campo bajo vigilancia. Darás a luz y luego te echarán a la calle sin nada. Bajó un poco el arma, inclinándose hasta que sus labios rozaron la oreja de ella. Si descubro que le enviaste otro mensaje, si descubro que pronunciaste una sola palabra para empujarla a cruzar esa puerta, no esperaré a que nazca el bebé para meterte una bala en la columna. Carlos se enderezó, mirando a Marcos con furia. Sácala de mi vista, enciérrala en las habitaciones del sótano. Si intenta salir del complejo, dispárale. Carlos, no, por favor. Prima Isabela, ayúdame. Chilló Valeria mientras dos guardias corpulentos la arrastraban hacia atrás fuera de la habitación, con las uñas arañando inútilmente el suelo de madera. Cuando la puerta se cerró de golpe, Carlos volvió a mirar hacia la ventana, contemplando la ciudad que era su reino, un reino que ahora se sentía como un mausoleo. Apoyó la frente contra el vidrio frío, con los hombros sacudidos por sollozos silenciosos y agonizantes, que le desgarraban el pecho. Isabela, lloró en la habitación vacía. Regresa, por favor. Los mataré a todos. Lo destruiré todo. Solo regresa. 3 meses después, la ciudad suiza de Lausana descansaba en la orilla norte del lago Le Mans, envuelta en una neblina otoñal perpetua. Era un lugar de orden silencioso, calles empedradas, y el lejano y reconfortante zumbido de los barcos de vapor, deslizándose sobre el agua oscura y cristalina. Vivía en un pequeño edificio de apartamentos de 3 pisos cerca del antiguo puerto de Ouchy. Mi apartamento tenía techos altos, grandes ventanales frente al lago, y una pequeña chimenea que crujía suavemente por las tardes. Pasaba mis días trabajando como consultora de archivos, para una fundación de arte privada en el centro. Un empleo tranquilo y digno, en el que traducía antiguos inventarios de propiedades italianas y francesas. Daba largos paseos por el paseo marítimo cada mañana. Compraba pan fresco en la panadería de la esquina, donde me llamaban señorita Isabela, y nunca preguntaban por mi familia. Bebía té negro en tazas de porcelana que no habían sido fabricadas por empresas propiedad de los Castillo. Por primera vez en 4 años, podía respirar. No tenía que mirar por encima del hombro para ver si 6 hombres armados de traje oscuro seguían mis pasos. No tenía que sonreír en la cena mientras sentía el perfume de otra mujer en el cuello de mi esposo. No tenía que interpretar el papel de la doña perfecta y serena para un linaje construido sobre la violencia y el engaño. Por supuesto, Carlos lo intentó. Al segundo mes, sus lugartenientes llegaron a Suiza. Como Carlos no podía cruzar la frontera él mismo sin entregar su autoridad al consejo familiar, envió a sus hombres de mayor confianza. No vinieron con armas. La Policía Federal Suiza era notoriamente intolerante con los sindicatos criminales extranjeros. Vinieron con regalos y cartas. Una tarde lluviosa, cuando salía de la fundación, Marcos me estaba esperando bajo un paraguas negro al pie de las escaleras. Se veía exhausto. El lugarteniente pulcro y arrogante que recordaba de la ciudad había desaparecido. Tenía los ojos ensombrecidos, el traje ligeramente arrugado, y una postura agobiada por la tensión. Doña Isabela, dijo Marcos, dando un paso adelante y quitándose el sombrero en señal de respeto. Me detuve en las escaleras, ciñéndome más el abrigo de lana. Ya no soy doña Isabela, Marcos. Mi nombre es Isabela Rossi. Por favor, úsalo. Marcos tragó saliva, con expresión dolorida. Buscó dentro de su chaqueta y sacó una pesada carpeta de cuero. El jefe envió esto. Son las escrituras de la villa en Como, la propiedad en Toscana, y 3 cuentas de fideicomiso en el extranjero abiertas a tu nombre. Todo es libre, sin condiciones. Él ya firmó su parte de las transferencias de propiedad. Miré la carpeta. No hice el menor ademán de tomarla. ¿Para qué querría casas en países que no tengo la menor intención de volver a visitar? No ha dormido en 3 meses, señorita Isabela, dijo Marcos, bajando la voz en un ruego urgente y desesperado. No come. Se pasa todo el día sentado en su despacho contemplando el mapa de la frontera. El consejo familiar amenaza con destituirlo porque se niega a asistir a las reuniones trimestrales. Está destruyendo el negocio. Se está volviendo loco. Carlos es un hombre adulto, respondí con calma, con voz plana, desprovista de ira o piedad. Tomó sus decisiones. Hizo un juramento ante su consejo y ante mí. Rompió ambos. Cometió un error con Valeria. Insistió Marcos, dando un paso más. Él lo sabe. La odia. Está encerrada en la cabaña del sur. No la ha vuelto a mirar desde el día en que te fuiste. Jura por la tumba de su madre que jamás volverá a tocar a otra mujer. Solo regresa a la frontera. Solo habla con él en el puente de Lugano. Solo quiere ver tu rostro. Miré a Marcos fijamente a los ojos. Dile a Carlos que he visto su rostro todas las noches en mis pesadillas durante 4 años. Dije en voz baja. No deseo volver a verlo en mi vida despierta jamás. Señorita Isabela, por favor. Si tú o cualquiera de sus hombres vuelve a acercarse a mí, Marcos, continué, pasando de largo junto a él sobre el pavimento húmedo, entregaré este expediente completo al Departamento Federal de Justicia y Policía de Suiza, junto con los libros contables que mi padre dejó en mi caja de seguridad. Los activos europeos de su organización serán congelados en 24 horas. Marcos se tensó. Sabía que no era una amenaza vacía. Mi padre había sido un brillante asesor legal antes de que Carlos lo integrara en su imperio, y había guardado registros meticulosos como póliza de seguro. Marcos inclinó la cabeza, con las manos temblando a los costados. Nunca dejará de buscarte. No tiene que buscarme.
respondí, deteniéndome para mirar por encima del hombro. Sabe exactamente dónde estoy. Simplemente no puede cruzar la línea para alcanzarme. Su propia codicia y orgullo construyeron la cerca. Dile que disfrute de su reino. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo los Alpes de un blanco profundo y cegador. Carlos Castillo se estaba muriendo, no de una enfermedad física, sino por el veneno lento y corrosivo de su propia obsesión. El complejo de los Castillos se había convertido en una casa fantasma. Las luces brillantes estaban apagadas. El gran salón de banquetes estaba cubierto con sábanas para el polvo. Los hombres que alguna vez se habían reído con Carlos en restaurantes exclusivos, ahora hablaban de él en susurros temerosos en los reservados de los clubes de la ciudad. Perdió la cabeza. Refunfuñó don Vicente, el miembro más antiguo del consejo familiar, durante una reunión secreta de los capos. ¿Una mujer lo deja y permite que el contrato de los muelles se le escape de las manos en favor de la familia Montoya? No ha cobrado los impuestos de protección en 3 distritos. Gasta millones enviando investigadores privados a Suiza solo para comprar fotografías de ella paseando a su perro. Él hizo el juramento, señaló otro anciano, bebiendo su expreso con nerviosismo. Juró que si elegía a otra mujer, el apellido Castillo moriría con él. Los espíritus de los ancestros están reclamando el linaje. La maldición se está cobrando su parte. Mientras su imperio se desmoronaba, Carlos pasaba los días conduciendo. Había comprado un auto deportivo de gran potencia y subía con él a las montañas del norte cada fin de semana, deteniéndose en el puesto fronterizo ítalo-suizo cerca de Lugano. La frontera estaba marcada por una simple barra de acero que cruzaba una carretera de montaña, flanqueada por una pequeña caseta de vigilancia de piedra. De un lado estaba Italia, su tierra, su territorio, su prisión. Del otro lado estaba Suiza, limpia, silenciosa y completamente fuera de su alcance. Estacionaba su auto en el lado italiano, apagaba el motor y se sentaba en el frío glacial durante horas, contemplando la aduana suiza a través de la estrecha franja de asfalto neutral. Sabía que 60 kilómetros más allá de esas montañas, en un apartamento tranquilo junto al lago, yo estaba bebiendo té, leyendo libros y viviendo una vida que no lo incluía. Una tarde, la nieve comenzó a caer con fuerza, cubriendo el capó de su auto con una gruesa capa blanca. Marcos se paró junto a la ventana del conductor, sosteniendo un abrigo pesado, con el aliento saliendo en nubes blancas. Jefe, llamó Marcos en voz baja. Tenemos que volver a la ciudad. Los ancianos convocaron una sesión de emergencia para la medianoche. Van a votar si te quitan el liderazgo. Carlos no giró la cabeza. Seguía contemplando la pequeña ventana iluminada de la estación fronteriza suiza. ¿Trajiste el último informe del fotógrafo? Preguntó Carlos. Su voz era apagada, despojada de todo su antiguo poder, sonando como hojas secas arrastrándose sobre el concreto. Marcos vaciló y luego sacó un pequeño sobre de papel de su abrigo. Sí, jefe. Carlos tomó el sobre con dedos delgados y temblorosos. Dentro había 3 fotografías en blanco y negro tomadas desde el otro lado de la calle en Lausana. En la primera, yo salía de una panadería cargando una bolsa de papel marrón, sonriéndole a una joven francesa que me sostenía la puerta. En la segunda, estaba sentada junto a la ventana de una cafetería, contemplando la nieve caer sobre el lago, con el rostro sereno, tranquilo, hermoso. En la tercera, me reía con una risa genuina e imprevista, por algo que el viejo librero suizo me había dicho mientras envolvía un volumen para mí. Carlos contempló la tercera fotografía durante mucho tiempo. Recorrió la curva de mi sonrisa con el pulgar. En los 4 años que estuvimos casados, durante todos los fuegos artificiales, las cenas traídas de Europa, los collares de diamantes y las demostraciones públicas de adoración, yo jamás me había reído así. Ni una sola vez. Mis sonrisas para él habían sido educadas, silenciosas y cautelosas. Había sido un pájaro en una jaula de oro, agradecida por la suave percha de terciopelo, pero siempre consciente de los barrotes. Ahora, fuera de la jaula, con un abrigo de lana corriente y sin joyas en los dedos, lucía radiante. Se ve feliz, susurró Carlos, mientras una sola lágrima se le escapaba por el ojo y se congelaba en su mejilla pálida. Jefe, ella siguió adelante, dijo Marcos con suavidad, arriesgando su vida al decir la verdad. No va a regresar. Si cruzas esa línea para ir tras ella, don Vicente tomará el trono antes de que tu avión aterrice. Serás un fugitivo sin familia, sin dinero y sin protección. Los Montoya te casarán en menos de una semana. Carlos miró hacia las montañas y luego hacia la barra de acero de la frontera, a 3 metros del parachoques. Le di todo, sollozó Carlos, y su voz se quebró en un sollozo seco y desgarrador. Le di el apellido de mi padre. La protegí. La sostuve cuando murieron sus padres. Le mentiste, jefe, dijo Marcos con suavidad. Pusiste a otra mujer en su casa, y pensaste que ella era demasiado débil para darse cuenta. Carlos cerró los ojos. El peso de sus decisiones se asentó en su pecho como una montaña de plomo. Comprendió entonces la verdadera crueldad de su castigo. Si hubiera sido un esposo violento y maltratador, yo lo habría odiado. El odio impulsa a pelear, a buscar venganza, a mantenerse en la batalla. Pero yo no lo había odiado. Simplemente lo había evaluado, reconociendo que su ternura era una actuación que coexistía a la perfección con su traición, y decidí que ya no merecía mi presencia. Lo había borrado con una precisión quirúrgica y silenciosa. No era mi enemigo. No era nada. 18 meses después de mi partida, la primavera había regresado a los Alpes. La nieve se derretía en las altas pasturas, alimentando los arroyos de montaña que descendían ruidosamente hacia el lago Le Mans. Estaba sentada en un banco de madera en los jardines del Palacio de las Naciones, con un libro en el regazo. El sol calentaba mi rostro. Mi vida había encontrado un ritmo constante y hermoso. Había hecho amigos, amigos de verdad, que no tenían que consultar con un jefe de la mafia antes de aceptar mis invitaciones a cenar. Había comenzado a pintar al óleo, llenando mi pequeña sala de estar con lienzos del lago, bajo diferentes luces. Una sombra cayó sobre mi libro. Levanté la vista, esperando a un turista que pidiera indicaciones. Parada en el sendero de grava, a 1 metro de distancia, había una mujer con un niño pequeño en brazos. Era Valeria. Lucía irreconocible. La vanidad, la aguda y felina arrogancia que solía definir su rostro, había desaparecido por completo. Llevaba el cabello recogido en un moño desordenado, vestía una gabardina sencilla y gastada, y sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras. El niño en sus brazos era un varón de unos 10 meses, con cabello oscuro y rizado, y unos llamativos ojos de color gris tormenta, los ojos de Carlos. No me asusté. No busqué mi bolso, ni me levanté alarmada. Simplemente cerré mi libro, y la miré. Valeria, dije en voz baja. Ella se quedó allí de pie, con los hombros caídos. Las lágrimas llenaron de inmediato sus ojos cansados. No me miraba con malicia ni triunfo. Parecía una mendiga que hubiera caminado 1000 kilómetros. Isabela, susurró con la voz quebrada.
Tenía que verte. ¿Cómo me encontraste? Escapé. Sollozó Valeria, estrechando al bebé contra su pecho. Hace 2 semanas. Carlos. Él me tenía encerrada en la propiedad del sur. Jamás vino a ver al bebé. Ni una sola vez. Cuando nació, envió a un abogado para registrarlo con mi apellido de soltera. Se negó a darle el título de los Castillo. Miré al pequeño. Se mordisqueaba el puño, contemplando las flores brillantes del jardín con inocente curiosidad. Era inocente. Nacido en medio de las ruinas de 2 adultos tontos y arrogantes. ¿Por qué estás aquí, Valeria? Pregunté. Valeria cayó de rodillas sobre el sendero de grava justo frente a mi banco, sin importarle que las piedras afiladas se le clavaran en las piernas ni que los turistas la miraran. Vine a pedirte que le digas que pare. Lloró, levantando el rostro hacia mí. Se está matando Isabela, y está destruyendo a todos a su alrededor. La vida de Carlos ya no es asunto mío. Renunció al apellido ayer, exclamó Valeria, y su voz resonó en el jardín silencioso. Me detuve, con la mano suspendida sobre la portada de mi libro. ¿De qué estás hablando? El consejo familiar. Le dieron un ultimátum, tartamudeó entre lágrimas. Le dijeron que tenía que casarse con una hija de la familia Montoya para forjar una alianza y salvar el negocio, o de lo contrario perdería su posición de líder. Le dieron plazo hasta el mediodía de ayer para firmar el contrato de matrimonio. Se limpió la nariz con el dorso de su mano temblorosa. Se levantó frente a todo el consejo, ante todos los ancianos, los capos y sus lugartenientes. Se quitó el anillo de sello de los Castillo, el que usaba su abuelo, y lo arrojó a la chimenea. Dijo. Valeria tragó saliva, y su voz tembló con violencia. Dijo. Le hice un juramento a mi esposa. Si alguna vez elegía a otra mujer, que el apellido Castillo muera conmigo, que me arrebaten mi posición, mi herencia y mi autoridad. Permanecí en silencio, contemplando el reflejo del sol sobre la superficie del lago a lo lejos. Lo entregó todo, Isabela, susurró Valeria. El consejo confiscó las propiedades, los negocios, las cuentas. Lo expulsaron de la ciudad, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Le dijeron que si alguna vez regresa al territorio, le dispararán en el acto. ¿Y dónde está ahora? Pregunté en voz baja. Valeria señaló con un dedo tembloroso hacia las rejas altas de la entrada del parque público. Está parado afuera de la entrada, dijo. Sabe que ya no es un castillo. Sabe que no tiene poder, ni dinero, ni hombres. Cruzó la frontera esta mañana en un tren público. Vino aquí porque cree que ahora que destruyó su reino por cumplir su juramento, tú podrías volver a mirarlo. Me quedé sentada en silencio un momento. El juramento que había hecho con tanta ligereza en aquella mañana tranquila que pasamos juntos, el juramento que pronunció llevando el aroma de otra mujer en la piel, finalmente se había cobrado su precio. Había creído que podía jugar con fuego, romper sus votos y conservar su corona. Al final, su orgullo le había exigido perder ambas cosas. Me levanté del banco, pasé al lado de Valeria, rozando suavemente su hombro. Cuida a tu hijo, Valeria. Críalo muy lejos de esa ciudad. No dejes que crezca pensando que el poder es un sustituto del amor. Caminé por el ancho sendero de grava hacia las rejas de hierro del parque. Carlos estaba de pie en la acera, justo afuera de la entrada. Se veía destrozado. Los trajes hechos a medida impecables habían desaparecido. Llevaba un abrigo negro y sencillo, que le colgaba holgado de su silueta demacrada. Tenía las sienes salpicadas de canas, y el rostro marcado por profundas y permanentes líneas de dolor y agotamiento. Cuando me vio caminar hacia él, sus ojos se abrieron de par en par. Una repentina luz desesperada se encendió en aquellas profundidades de color gris tormenta. La esperanza frenética y patética de un hombre que se ahoga, y se aferra a una cuerda de salvamento. Dio 3 pasos hacia la entrada, extendiendo las manos temblorosas. Isabela, ahogó, con una voz cargada de una esperanza aterradora y cruda. Isabela, lo hice. Renuncié a todo. El apellido, la familia, el dinero. Ya no queda nada. Cumplí mi juramento. El apellido Castillo muere conmigo. Ahora soy solo Carlos, solo un hombre. Llegó al umbral de la reja de hierro abierta, con la bota suspendida a unos centímetros de la línea que separaba la calle del parque. ¿Puedo entrar? Oh, susurró, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas demacradas. ¿Puedo, por favor, abrazarte aunque sea una vez? Pasará el resto de mi vida ganándome tu perdón. Trabajaré. Haré lo que sea. Solo no me dejes en la oscuridad. Me detuve a 3 metros de la entrada. Miré al hombre que había llenado el cielo de fuegos artificiales para mí, que había dormido afuera de mi puerta cuando murieron mis padres, y que, de manera sistemática y fría, había destrozado mi corazón mientras lucía una sonrisa de absoluta ternura. No sentí rabia. No sentí el impulso de gritarle ni de golpearlo. Solo sentí un vacío inmenso y profundo. Un espacio donde alguna vez había ardido un gran amor, ahora barrido y lleno de una luz fría y clara. Carlos, dije, y mi voz resonó con claridad en el espacio silencioso que nos separaba. Sí, mi amor. Jadeó él, dando otro medio paso adelante, con los ojos desorbitados por la expectativa. Renunciaste a tu apellido para pagar por tu mentira, dije en voz baja. Ese era el precio de tu juramento. Pero mi perdón nunca formó parte del trato. Carlos se congeló, con el pie suspendido en el aire sobre el umbral. Isabela, por favor, suplicó, cayendo de rodillas sobre el pavimento duro, afuera de la reja, con las manos aferradas a los barrotes de hierro de la cerca. No me hagas esto. No me queda nada. Destruí mi vida por ti. No, Carlos, dije, dando un paso atrás, alejándome de la entrada, alejándome de él. Destruiste tu vida por tu propio ego. Pensaste que podías tenerlo todo. La esposa leal, la amante secreta, la corona de la mafia y el juramento sagrado. Fuiste tú quien se trajo a sí mismo a estas rodillas. Isabela, gritó él, un sonido de agonía pura y desgarradora que hizo que los pájaros salieran volando de los árboles cercanos. Estiró los brazos a través de los barrotes, con los dedos arañando el aire, intentando alcanzar el dobladillo de mi abrigo. No te vayas. Mírame. Por favor, mírame. Le di la espalda. Caminé por el sendero de grava, adentrándome en el cálido sol de la tarde, rodeada por el suave susurro de las hojas primaverales y el leve murmullo de las aguas del lago. Detrás de mí, el sonido de su llanto, los sollozos rotos y frenéticos de un rey sin trono, de un esposo sin esposa, de un hombre atrapado para siempre en la jaula de su propia creación. Se desvaneció gradualmente en la distancia, hasta ser tragado por completo por la paz de mi nuevo mundo. No miré atrás.